Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es José Ángel Veiga y estoy viviendo el ser cuántico. Hoy haremos preguntas y respuestas 2. La primera pregunta sería: ¿qué tipo de crisis estamos viviendo? Como sabéis, en este apartado, en este espacio, se da pie a planteamientos o ciertas cuestiones que podamos tener cada uno de nosotros, y simplemente considero que lo que estoy brindando es mi percepción o mi punto de vista, y como tal no considero ni creo que sea una verdad absoluta, y lo que quiero realmente es generar cierto proceso de introspección o de cuestionamiento, de preguntas abiertas para que uno mismo pueda llevarse a cabo. Con esto lo que quiero decir es que no tengo intención de llevar una verdad absoluta ni de imponer nada, ¿de acuerdo? Indudablemente hay muchos tipos de crisis, pero creo y considero que la crisis que estamos vivenciando a día de hoy es una crisis propia y enfocada al ser humano. En este caso estaríamos hablando de una crisis espiritual, la cual se está acrecentando y es necesaria para dar el paso evolutivo o el cambio de toma de conciencia a un grado, un upgrading, que se dice, un grado superior, en el que el ser humano, decide soltar aquello que le mantiene atado en distintos aspectos, sean políticos, religiosos, económicos, sanitarios, los 4 jinetes del apocalipsis, y se enfoca a hacer un transitar más propio y acorde a lo que es la propia evolución del ser humano. De tal manera que durante muchos años hemos podido estar vivenciando momentos de expansión y de mucho lujo, mucha diversión, mucho ocio, y creo y considero que ahora es más un proceso de introspección y de búsqueda interna y de un reencuentro con nuestro ser. De tal manera que ante esta pregunta me gustaría enfocarme única y exclusivamente a lo que es una crisis espiritual que, por suerte, creo que se nos otorga la posibilidad de vivenciarla como único momento en cuanto a lo que el ser humano se refiere. ¿Cómo ves el futuro cercano? Bueno, en este caso el futuro nadie va a saber ni puede plantear cómo será, dado que el ser humano es único en cuanto a sus decisiones, en cuanto a su libre albedrío o su forma o manera de actuar, con lo cual estamos en un momento único en el que el ser humano podrá desarrollar aquello que realmente desee, pero previa integración de todos los aspectos que estamos viendo. Y es evidente que vivimos o estamos en un proceso en el que pasamos a una nueva era, en la cual se va a destruir muchos aspectos del pasado, pero se generarán o se regenerarán nuevos tejidos en todos y cada uno de los sentidos: económico, social, de investigación, por lo que considero que se nos presenta la oportunidad de encontrar un folio en blanco en el que la humanidad o el ser humano está capacitado para desarrollar y establecer los principios y los enfoques que desee. Pero para ello tiene que haber, como hemos dicho previamente, una introspección, tiene que haber una búsqueda espiritual, tiene que de alguna manera desligarse o desatarse o tener ese desapego de todo lo material y de ciertos aspectos que nos mantienen atados y que durante tantos años se nos ha inculcado y se nos ha medio engañado, y es un momento propicio para realmente reencontrarse con uno mismo. De tal manera que para mí el futuro es algo que nadie sabe, que indudablemente está en la mano del ser humano, no en la parte política ni en los poderes mayores del sistema, sino que es algo que el propio ser humano podrá llevar a cabo y desarrollar de la manera que cada uno desee. Indudablemente tiene que ver mucho con el transitar, con el proceso evolutivo que estés llevando y con tu capacidad de creación como ser humano que eres,
en todos y los distintos aspectos que reúne, ¿de acuerdo? ¿Cómo percibes la medicina en unos años? Creo que estamos en un momento único en el que se va a desatar algo que jamás hubiésemos podido pensar, que era inimaginable, y es todos los cambios a nivel de neurociencia y todos los avances que se van a otorgar y se van a ver a nivel sanitario. Creo y estimo que en este caso el ser humano tiene que tomar las riendas y ser soberano de su salud, porque pasamos a un nuevo paradigma en el que el cuidado, la atención y la neutralidad o el balance es esencial y es sumamente importante, por lo que la sanidad o el estado de la salud, del bienestar, va a corresponder con cada uno de nosotros. Hay muchísima información en la que hoy en día es cuestión de tener tiempo y tener ganas de buscar. Está avanzando todo muchísimo. En cuestión de 1 o 2 años se está viendo que lo que antes era A ahora es B, porque el estudio anterior se ha quedado obsoleto y ahora se está mostrando que realmente lo que era la microbiota o lo que era la flora intestinal hace 15 años era algo que la gente no sabía o desconocía. Ahora es hallazgo tras hallazgo e investigación tras investigación y dando los últimos pinceladas sobre los últimos matices de los últimos estudios. Por ello mismo creo que el ser humano va a tener que dar el salto a tener que ser soberano y ser realmente responsable de todo lo que concierne a su salud y a todo su plano de bienestar. Como tal, la figura del ámbito sanitario o del profesional me imagino que será mucho más enfocado a asuntos más de neurociencia o de campo quirúrgico, y todo lo que es el terreno o el tejido más de cara al plano humanista o de relación con los médicos, como hemos tenido hasta el momento, creo que irá desapareciendo para que, bueno, el propio ser humano obtenga su merecida conexión con él mismo a través de su soberanía a nivel sanitario o a nivel de salud. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta sería, ¿crees que las tecnologías nos afectan a nivel mental y de salud? Sí, indudablemente. Vivimos un momento en el que jamás hubiésemos imaginado que hubiésemos estado tan sumamente inmersos en toda la cantidad de información que nuestro cerebro genera, o que nuestro cerebro de alguna manera está interactuando e integrando. Ninguno de nuestros abuelos hubiese imaginado que hoy en día podíamos llevar a cabo estas conversaciones por teléfono y viendo a la otra persona, y bueno, son una serie de aspectos que jamás se hubiesen imaginado, pero que indudablemente o por suerte estamos vivenciando, pero tiene su parte destructiva, y es que el cerebro no está capacitado para obtener o para asimilar toda la cantidad de información que estamos recibiendo a través de las redes, a través de toda la información y de todos los inputs que recibimos a través de las tecnologías. Y socialmente se ha comprobado, hay estudios que corroboran que el ser humano no está capacitado para manejar esas cantidades de relaciones humanas o de todo lo que engloba pues las redes sociales como son pues Facebook, YouTube, TikTok. Entonces creo que es necesario que el propio ser humano marque o delimite hasta dónde quiere o hasta dónde está dispuesto a llegar, y que igualmente la interacción con lo que es el medio tecnológico es maravilloso y facilita muchísimo nuestro avance y nuestra evolución, dado que gracias a esto creo y considero que lo que se nos va a otorgar va a ser más efectividad en lo que es la función del trabajo, menos tiempo de ejecución
para llevar a cabo los proyectos o los trabajos, y con ello creo que el ser humano podrá optar por hacer un proceso más de introspección y más espiritual y más de búsqueda en sí mismo. Si lo extrapolamos todo a más diversión, más ocio, más desconexión, menos ámbito intelectual o menos producción intelectual y desconexión con nuestro ser, creo que será la hecatombe, pero considero que el ser humano como tal evolucionará y que seremos capaces de manejar las tecnologías y de someterlas a nuestro control. Muy bien, sin más me despido, espero que te haya gustado este espacio de preguntas 2, te mando un abrazo y hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. Hasta luego.